Señal directa. Con nosotros nuestro colaborador, el maestro Antonio Rocha, para hablar de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero, ¿a qué rubro se refiere, maestro? Bienvenido, buenas tardes. Pues ahorita vamos a analizar, antes que nada, muchas gracias por permitirnos nuevamente compartir ideas e inquietudes sobre temas de interés público. Algunas leyes y reglamentos administrativos y algunas acciones de gobierno tienen problemas de incongruencia e incompatibilidad con leyes y normas jurídicas de mayor jerarquía. Por eso es que consideramos importante analizar este tema, porque algunas dependencias, tanto federales como estatales y municipales, incurren en ocasiones en actos de incongruencia e incompatibilidad en la aprobación o modificación de algunas leyes y algunos reglamentos administrativos. ¿Qué significa incongruencia? Incongruencia es una conducta o expresión que contradice a otra o no guarda con ella una relación lógica. Incompatibilidad es la imposibilidad de coexistencia entre cosas o personas, es la exclusión natural o legal de una causa o de un procedimiento, es una contradicción o antagonismo. Legisladores federales y estatales en algunos casos incurren en actos de incongruencia jurídica porque aprueban leyes o las reforman en contradicción a normas de mayor jerarquía como la Constitución Política Mexicana o los tratados internacionales. Por ello, en algunos casos, quienes se ven afectados por estas disposiciones acuden a los órganos jurisdiccionales o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, en algunos casos, han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplos concretos: el tema de las candidaturas independientes y el caso Radilla, que tiene que ver con violación de derechos humanos. También en algunos casos, legisladores federales y estatales incurren en actos de incompatibilidad jurídica porque aprueban leyes o reformas sin tomar en consideración que dichas normas jurídicas deben ser compatibles con otras de la misma jerarquía, con otras leyes del mismo nivel jerárquico. Es decir, leyes federales deben de ser compatibles con otras leyes federales que regulan otra materia. Desde luego que, de acuerdo a la estructura jurídica de nuestro país, la Constitución y los tratados internacionales son la máxima norma que rige a quienes vivimos en este Estado mexicano. Y de ahí hacia abajo están las leyes federales, las leyes reglamentarias de artículos constitucionales y luego las leyes estatales. Sin embargo, en algunos casos se incurre en esta incompatibilidad e incongruencia jurídica. ¿Qué ejemplos podemos poner respecto a estos temas? Hay conflictos de concurrencia en materia ambiental, en materia urbanística, en materia de contabilidad gubernamental. Hay leyes que se contradicen entre sí. ¿Cuál se debe aplicar? Es un conflicto que le va a corresponder resolver a quien es el responsable de interpretar las leyes, que es al Poder Judicial. Sin embargo, estos conflictos se pueden evitar si al aprobar las leyes o al aprobar sus reformas se hace un análisis de congruencia y de compatibilidad legislativa. Los presidentes municipales y regidores también en algunos casos incurren en actos de incongruencia jurídica porque emiten reglamentos o los modifican y contradicen a normas de mayor jerarquía como las leyes federales, las estatales, la Constitución estatal, la Constitución General de la República o los tratados internacionales. Por ello, en algunos casos, quienes se ven afectados por estas disposiciones acuden a órganos jurisdiccionales como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ejemplo, podemos poner la aprobación de planes de desarrollo urbano o los reglamentos de ecología. También incurren en algunos casos los presidentes municipales y regidores en actos de incompatibilidad jurídica
porque emiten reglamentos o los modifican sin tomar en consideración que dichas normas jurídicas deben ser compatibles con otras de la misma jerarquía. Es decir, la compatibilidad es entre normas jurídicas de la misma jerarquía, del mismo nivel, normas estatales, leyes estatales con otras leyes estatales que reglamentan distintas materias. Y aprueban disposiciones en algunos casos que es difícil aplicar porque existen otras que las contradicen o cuando menos generan lagunas de interpretación y de aplicación. Estas normas están reguladas a veces en dos diferentes reglamentos y generan un conflicto grave de interpretación. Ejemplo, los conflictos de competencia que se generan en materia ambiental, en materia urbanística, en materia administrativa. Hay reglamentos administrativos que contradicen a otros entre sí y a veces en el mismo municipio. Tenemos un ejemplo en el municipio de Guadalajara. Existe un reglamento de gestión del desarrollo urbano para el municipio de Guadalajara y existe un reglamento de gestión integral del municipio de Guadalajara. Y hay un conjunto de disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el municipio de Guadalajara. Valdría la pena analizar si son repetitivas estos reglamentos, las normas jurídicas que contienen estos reglamentos o se contradicen entre sí. Existe también un reglamento para la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada y existe un reglamento de regularización y titulación de predios urbanos. Nuevamente, es un ejemplo que seguramente existen en muchos municipios este tipo de conflictos. Vale la pena analizar si las normas jurídicas que contemplan estos reglamentos se contradicen entre sí, se complementan o simple y sencillamente es repetitiva la disposición y generan conflictos a los funcionarios públicos y a los particulares. ¿Cuál ley aplico? ¿Cuál ley invoco? ¿Cuál reglamento me conviene más? O sea, debe haber una sola regulación para los actos que le corresponde reglamentar a los municipios. Y en las dependencias del gobierno federal y estatales, en la aprobación y ejecución de sus programas de gobierno, deben verificar que estos sean congruentes jurídicamente con las normas de mayor jerarquía. Todos los programas de gobierno, por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda, tendrá que ser congruente jurídicamente con lo que establecen la Constitución Política Mexicana y la ley reglamentaria, en este caso, la Ley General de Planeación y la Ley General de Vivienda. Deben someterse, es una disposición que establece la Constitución en el artículo 26, que todos los programas, planes federales, estatales y municipales deben someterse a consulta pública. Es una obligación. No debe ser una consulta dirigida, selectiva, debe ser una consulta pública, abierta, que cualquier ciudadano, organizado o no, o en lo individual pueda aportar propuestas para que sean integradas en los programas y planes de gobierno. Hay muchas leyes y reglamentos que confunden al ciudadano y generan conflictos de interpretación. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales se ven a veces inmersos en un análisis para decidir cuál norma aplican, una u otra, pero sí hay casos muy palpables de leyes que son repetitivas. Dos distintas leyes del mismo nivel regulan el mismo acto. Y esto hace propicio que los funcionarios públicos o los particulares invoquen discrecionalmente la que más conviene a sus intereses o la que, de acuerdo a un sentido lógico quizás, les deciden aplicar. Por eso es que es importante que tanto las leyes como los reglamentos sean sometidas a un análisis exhaustivo, una por una y uno por uno los reglamentos, para analizar qué tan compatibles y qué tan congruentes son con normas de mayor jerarquía o con normas del mismo nivel jerárquico, para analizar y hacer las reformas que se consideren necesarias. Hay leyes que se anulan unas a otras, porque así lo señala genéricamente algún artículo transitorio. Los legisladores
cumplen con su obligación de evitar este tipo de contradicciones, estableciendo y redactando un artículo transitorio que normalmente dice: se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, a la presente ley. Creemos que eso no es suficiente, hay que ser casuísticos, hay que señalar cuáles leyes, cuáles disposiciones se derogan y dejan de tener efecto jurídico. Y también, pues, es importante que tengamos presente esto. Hay programas de gobierno que se justifica su elaboración, su aplicación, pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Quiero aprovechar también para invitarlos a un foro de vivienda que vamos a tener el próximo día 9 de este mes, el martes, a las 10 de la mañana en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí se van a recibir propuestas para remitirlas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Gobierno del Estado para que integren sus programas de vivienda y que estos programas de vivienda resuelvan la problemática que ya conocemos en todo el país y en el Estado y en los municipios de Jalisco. Y estos programas de vivienda sean completos porque van a tener las propuestas de muchos sectores de la sociedad que conocen la problemática y que la han estudiado desde hace muchos años. Es una invitación para el día 9 de abril en el auditorio Carlos Ramírez Ladewig del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ojalá y nos puedan acompañar. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Y revise su agenda, que ahí está esa invitación, 9 de abril, 10 de la mañana.